Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el mundo se habla hoy de una geopolítica de las religiones. Incluso a nivel de Naciones Unidas se propone, junto a las Naciones Unidas, que son políticas y económicas, crear un foro mundial de religiones donde pueda haber planteamientos para la paz, la concordia, la negociación. Incluso en Ginebra hay un intento con el Consejo Mundial de Iglesias, donde están representadas todas las iglesias del mundo. Pero tres son las religiones fundamentales, las cuales tienen que tener diálogo permanente. El Islam, que heredó del judaísmo una serie de preceptos, y también el cristianismo. En esas tres religiones monoteístas está prácticamente la mayoría de los creyentes en el mundo, sobre todo en Occidente. Pero los musulmanes están regados en todas partes. Se habla de más de 1.000.000 millones de musulmanes en el mundo, con lo cual dará una fuerza enorme a esta religión. Y precisamente tenemos la información de que ya están llegando a la Meca ese 1.5 millones de musulmanes creyentes que llegan a la ciudad saudita de la Meca para la gran peregrinación cada año del Islam. Esto está claro dentro de la oscuridad que presenta la situación de Gaza y el problema con los palestinos y los israelíes. Sin embargo, los musulmanes de todo el mundo llegan para cumplir uno de los 5 pilares del Islam, el cual el primero es la oración a Dios todos los días, 5 veces, el zakat, que es la limosna que deben dar, el ayuno en Ramadán, y fundamentalmente cuando se tiene una edad determinada, ir a la Meca, Medina, al zakat. Alguna vez decíamos que era como el Vaticano de los musulmanes, y es un centro donde está sobre todo el sunismo, porque el chiismo, que es otra sección del Islam, tiene también sus centros muy importantes en otras regiones, sobre todo en Kerbala. Pero en el caso del sunismo mundial, que es el 90% de los musulmanes, se dirigen a la Meca. Veamos. Más de 1,5 millones de fieles comenzaron a llegar a la Meca para la gran peregrinación anual del Islam. Aunque los ritos oficiales del Hajj no comienzan hasta el viernes en la gran mezquita de la ciudad saudita, numerosos fieles ya empezaron desde el miércoles a dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra en dirección a la cual rezan todos los musulmanes. La peregrinación a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam que todo fiel debe realizar al menos una vez en su vida, si dispone de los medios para hacerlo. Para los próximos días se prevén temperaturas medias de unos 44 grados Celsius, pero eso no frena a los peregrinos. La felicidad hace que no sientas el calor, la felicidad de estar con la gente, la felicidad de los rituales, hace que no sientas nada de eso. Es como si hubiera perdido 25 kilos. Me siento feliz cuando vengo aquí, me siento en forma. La celebración de este año se ve parcialmente ensombrecida por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. La monarquía saudita anunció esta semana que acogerá como peregrinos a 1.000 familiares de víctimas de la guerra, elevando a 2.000 el número total de palestinos que estarán en la Meca. Pero al mismo tiempo el gobierno advirtió que no se tolerará ninguna actividad política durante el Hajj, que debe estar consagrado únicamente a la plegaria. En el mundo, la religión musulmana sigue siendo, como decíamos, una de las más importantes y de una geopolítica muy complicada, porque precisamente allí en el Golfo Arábigo Persio, donde están concentrados la mayor parte de musulmanes y donde precisamente están yendo a la Meca, es un centro mundial de conflictos por el petróleo y por los intereses estratégicos de las potencias. De allí la importancia que le den las grandes economías y las grandes potencias, sobre todo políticas económicas y sociales, a la relación que tienen con el Medio Oriente y a la situación de dos guerras. Una, la que está entre Palestina e Israel, y la otra, el conflicto armado entre Rusia por la invasión a Ucrania, que ha creado un desbalance dentro del complejo mundo multipolar en el cual estamos en estos días, y donde Estados Unidos parece declinar el poderío. Los rusos siguen estancados, pero en la guerra con Ucrania muy difícil vencerlos totalmente, y en el caso de China en ascenso permanente. Por eso hoy se reúnen en Italia. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está llegando a Italia, o llegó hace unas horas, para asistir a la cumbre del G7, que son las grandes economías, los grandes países industrializados, que en esta oportunidad se va a hacer en el sur de la región de Apulia, pero está dominada por las conversaciones sobre el apoyo a Ucrania y los esfuerzos para alcanzar una tregua en Gaza, porque las dos guerras perjudican a las grandes economías. Incluso los chinos están porque haya una solución. A ellos les interesa la ruta de la seda y tener comercio con todo el mundo. Lo mismo a Estados Unidos y a Rusia les interesa la paz
y por eso llegar a negociaciones definitivas. Y al mundo árabe musulmán también quiere que haya paz con la existencia de dos estados, uno palestino y otro israelí. Veamos. Llegada de Joe Biden a Italia para la cumbre del G7. El presidente de Estados Unidos aterrizó el miércoles en el aeropuerto de Brindisi, en la región de Apulia, en el sur de Italia. Posteriormente abordó su helicóptero Marine One para un corto trayecto hasta el lujoso complejo turístico de Borgo Egnazia, que albergará la reunión de las 7 democracias más ricas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. El primer ministro japonés Fumio Kishida también arribó el miércoles a Italia. En la cita se espera que los líderes del G7 sellen un acuerdo de ayuda para Ucrania en forma de préstamos por $50.000 millones, financiados por los activos rusos bloqueados por Occidente. Además, Biden y su colega ucraniano Volodymyr Zelensky tienen previsto firmar durante la cumbre un pacto de seguridad para dejar claro que el apoyo de Washington a Kiev durará mucho tiempo en el futuro. Se espera que los dirigentes se den cita el sábado en Suiza para una conferencia especial sobre la paz en Ucrania, a la que se anticipa que acudan decenas de líderes de todo el mundo. Rusia no fue invitada y China declinó participar. Esta situación de la cumbre en los grupos de los 7, las grandes economías del mundo, donde no va a estar China ni Rusia, es la visión occidental de la política, las relaciones internacionales y la diplomacia. Precisamente las elecciones europeas apenas fueron hace unas semanas, hay un repunto de la extrema derecha y algunas situaciones muy complicadas, sobre todo para Francia, que es un actor de primera línea, porque los franceses, en el caso del presidente Macron, arriesga todo o nada, es una jugada de blackjack más que una pieza de ajedrez. Tanto el temor de tener 2 años por delante con una asamblea legislativa y con un voto popular en contra del gobierno hacia la derecha, prefiere romper el criterio, pero está apostando prácticamente a su gobierno. Igualmente en Italia sale fortalecida y por eso convocan la reunión la presidenta Meloni, una de las mujeres que tienen liderazgo ahora europeo en la nueva realidad geopolítica de ese país. Y por supuesto, el tema central sigue siendo, como decíamos al comienzo, guerra en el Medio Oriente, conflicto entre Palestina e Israel, situación del Medio Oriente en función de la paz y la guerra entre Rusia y Ucrania que se ha extendido por demasiado tiempo y donde todas las economías, sobre todo estos grandes países, están perdiendo. Por eso hoy nos referimos en nuestra nota editorial a esta situación de las elecciones europeas, al tema de la situación de Francia, difícil para el presidente Macron, e incluso un toque a la parte de Alemania, porque tanto Francia como Alemania pueden tener una situación muy difícil política después de las elecciones al Parlamento Europeo, donde sigue siendo una instancia que ojalá que América Latina la mirara como ejemplo, porque el Parlamento hace que la integración marche más aceleradamente y no solamente los parlamentos nacionales, sino con disposiciones y leyes de carácter supranacional. Después tendremos las entrevistas de siempre, como en Brújula Internacional, los dejo con el editorial. Uno de los aspectos más importantes en el resultado de las elecciones para el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de los 27 estados en un intento de integración regional único en el mundo, donde los estados elaboran su política en los parlamentos nacionales, pero también coinciden con la política de los parlamentos internacionales, como es el caso del Parlamento Europeo. Y entre las consecuencias, más allá del avance de la derecha, de la extrema derecha, se mantuvo el criterio de que la Unión Europea es fundamental y los grandes partidos de centro, conservadores o socialistas, siguen apostando por la Unión Europea. Sin embargo, hay mucho análisis sobre la decisión del presidente de Francia, del presidente Emmanuel Macron, de la disolución de la Asamblea Nacional anunciada para el 9 de junio, resultado de un arriesgado cálculo político del presidente francés, ganar superando a sus adversarios o perder poniendo en riesgo la prueba extrema de la derecha en el poder. Esto lo afirma Le Courrier International, uno de los periódicos más importantes de Francia. Se señala que es un riesgo político, pero el otro riesgo era permanecer estancado durante 3 años en una forma de cabotaje político con un ascenso de la extrema derecha que habría sido inevitable. El presidente Macron tomó a todos por sorpresa, empezando por su propia gente. Humillado por el triunfo de la extrema derecha en las elecciones recientes europeas, decidió salir a la actividad pública, al punto muerto en el que se encontraba, y lanzar un peligroso desafío cuyo resultado nadie conoce, ni siquiera él. Esta decisión es grave, pesada, pero sobre todo es un acto de confianza en el pueblo francés, declaró,
en un discurso televisado anunciando la disolución de la Asamblea Nacional. La extrema derecha es a la vez el empobrecimiento de los franceses y la degradación de nuestro país, dijo Macron, marcando el tono de la próxima batalla frente a las elecciones legislativas convocadas dentro de apenas 20 días. En los Estados Unidos, en proceso electoral, este crecimiento de la derecha europea pareciera señalar para los analistas una especie de anticipo de la victoria de Trump. La extrema derecha está logrando un gran avance en Europa, especialmente en términos de ideas, y así lo vimos en las recientes elecciones del Parlamento Europeo, con triunfos extraordinarios en Países Bajos, en los países, en Alemania, en Italia y fundamentalmente en Francia. Esto debería servir de advertencia a los demócratas y a la política del presidente Biden, que podría estar en peligro esta presidencia. Además, como decía el periódico Los Angeles Times, sellara que en el movimiento de Estados Unidos, la propia cadena CNN advierte que estos resultados de Europa pueden influenciar también la línea de derecha de los Estados Unidos, donde en el próximo mes de noviembre hay la competencia entre el expresidente Trump y el actual presidente John Biden. En el caso europeo, la extrema derecha trata de cambiar todo dentro de la Unión Europea e incluso salirse de la Unión Europea, como ocurrió con el Reino Unido. Esa ola populista anunciada se confirma en las elecciones del pasado 9 de junio y dificulta los proyectos comunitarios diseñados precisamente para frenar el nacionalismo y afirmar más el internacionalismo con la supranacionalidad. Por ahora, ningún Estado se plantea el tema de que el futuro sería fuera de la Unión Europea, tal vez más en Polonia, Chipre y Eslovenia, donde la proporción de quienes aprueban completamente la salida es bastante alta. Pero en los 24 países está la perspectiva solo de reformular la Unión Europea en función de los intereses nacionales. Además, el apoyo a la salida de la Unión Europea del Brexit de Gran Bretaña ha disminuido en todos los países. Incluso los propios británicos desearían volver a los beneficios que tiene la Unión Europea.